Bienvenidos. Lo que vamos a ver en el día de hoy es cómo hacer una LB tree. Una LB tree es una LB tradicional, pero que admite encapsular en carpetas por distintos conceptos que uno puede especificar. Nos permite encapsularlo y luego desplegarlos dentro de esos conceptos. Así que bueno, pasemos a ver cómo sería el resultado final primero y luego podemos ir viendo cómo se realiza. Fíjense, lo importante acá es que el resultado final va a ser un reporte de tipo LB, el cual me va a permitir encapsular líneas debajo de algunos conceptos. En este caso, por ejemplo, tenemos tres números de documento dentro de la carpeta activo, dentro de una carpeta de un cliente 90001. En cancelado tenemos una línea. Y en el cliente 90002 lo mismo. ¿Sí? Entonces fíjense que es igual que un LB, solo que tiene estas carpetas en las cuales engloban esos conceptos. Algo que adicionalmente permite hacer y es un poco distinto de la LB Tree es, por ejemplo, realizar las sumas. ¿Sí? Pero fíjense que lo muestra distinto. No nos agrega la clásica línea amarilla acá abajo, sino que lo que hace es, por ya cada uno de esos conceptos que nosotros dijimos que tiene que englobar eh, los registros, lo va acumulando. Entonces acá tenemos 1 y 1 más 2, 4. Ahora por cliente tenemos 4 en activo. Y ahora en cancelado tenemos 1. ¿Sí? Entonces más 1 cancelado, 4 más 1, 5. Entonces sabemos que hay 4 registros, la suma de 4 en activo, la suma de 1 en cancelado y 5 total por ese cliente. Es bastante práctico. Para entender bien este proceso, ¿sí? Para poder entenderlo bien, lo que voy a hacer es hacer un pequeño cambio. Se llama status tree. Este cambio que voy a hacer me va a permitir trabajarlo a modo de juego, por eso puse ahí jugando con nodos. Para abstraernos un poco de obtener registros, todo este código lo van a encontrar directamente en mi blog, así que cualquier duda tienen ahí el código entero. El tema es que acá van a tener la posibilidad de ver cómo crearlo, pero de forma hardcodeada. Yo ahora se los voy a mostrar. ¿Por qué hardcodeado? Porque primero quiero aprender cómo se crean estas carpetas y después sí lo hacemos de forma dinámica para entenderlo un poco mejor. Entonces, lo que hice en forma de duro, en hardcore, es crear, fíjense, una carpeta, que es carpeta 1, abajo carpeta 1.1 y abajo el registro que es una hoja. Abajo otra carpeta 1.2, ¿sí? Y acá carpeta 2 y ahí tienen carpeta 2.1 sin nada y la 2.2 con una hoja adicionada. Y sí, no hay ningún registro porque bueno, en este caso no estoy lupeando ninguna tabla ni nada. Pero para entender específicamente cómo tratar estas carpetas. Bien, pasemos al código. Vamos a analizarlo paso por paso. Bueno, no tomamos en cuenta por ahora lo que es la búsqueda de datos, porque se las voy a explicar un poquito más adelante, pertenece más al caso en sí del cliente. Lo que vamos a ver es cómo armar el LB Tree. Para armar el LB Tree vamos a necesitar una impro. Esta impro la vamos a crear, en este caso la impro 100. Le vamos a hacer en el status, después se hace la barra y el nombre de la impro. Le creamos el PAI, el After Input, con una salida, o sea, un retornar para atrás como salir del programa. Después ustedes agregarán toda su lógica, pero por ahora yo necesito solo que pueda ir hasta la 100 y salir, ¿sí? Solo eso. ¿Cómo se arma el ALB? En la Dimpro vamos a tener que crear, no voy a entrar en el
no voy a entrar en el layout, así no perdemos tiempo levantando la parte visual, se los muestro acá. Lo que hace falta es crear un tree control que justamente le vamos a poner ese nombre, ¿sí? Entonces, creando este objeto en la Dimpro con este nombre, nosotros ahora lo vamos a poder relacionar, ¿sí? Bien, entonces vamos para atrás. Tengo que hacer, en el armado de la LB Tree, tengo que hacer dos o tres cosas. Uno, inicializar el LB Tree. Primero tengo que crear el container. La creación del container voy a usar el método custom container y le voy a pasar justamente el nombre del tree control, que es el que acabamos de crear, ¿sí? Entonces tenemos el container con el tree control. Bien. A continuación, utilizamos la clásica field catalog merge para crear este catálogo. Justamente yo lo estoy haciendo a partir de una estructura que ahora después se las voy a comentar. Recupero el fieldcat y lo que hago es recorrer ese fieldcat para en cada columna definir los nombres, las descripciones, los tipos, o sea, nada que no hagan en una LB tradicional, ¿sí? Lo pueden hacer de distintas maneras, pero es lo que se hace en una LB tradicional. La jerarquía. Esto, la construcción de la jerarquía, será la primer columna del LB Tree, o sea, esa columna donde se despliegan las carpetas. Recuerdan, las estábamos viendo justamente. Entonces, acá es donde yo digo cómo se va a llamar, qué ancho va a tener, ¿sí? Entonces, le doy las características a esa columna. Eventos. Bueno, los clásicos eventos de una LB. Por ejemplo, doble clic. Está diseñado también en doble clic, así que después se los voy a mostrar cuál es el resultado. El doble clic tiene un diseño para justamente decir, mandar un pop-up que diga que se hizo un doble clic en tal línea, ¿sí? En tal operación. Ustedes después le aplicarán lo que necesiten. Y lo que hay que hacer es display LB. Fíjense que hago un display LB con set table for first display, justamente diciendo tabla LB, justamente pasándole la tabla de la LB vacía. Esto es muy importante. Yo mi tabla GTLB se la tengo que pasar vacía. Bueno, posteriormente a eso terminé la definición, la inicialización de este árbol. Ahora tengo que generar el árbol. Justamente fíjense acá. Dice, tenemos, este es el que carga, este es el original. Este es el jugando con los nodos. Jugando con los nodos me va a permitir crear estas carpetas. Fíjense que justamente se llama carpeta 1, 1.1, 1.2, lo que vimos hoy. Si entro en el form F adicional folder, carpeta, aquí lo que se utiliza es el método addNode. Entonces, este es el que tenemos que utilizar para crear el nodo. Ahora, lo que hice acá fue encapsular en esta pequeña subrutina de esta manera para que ustedes lo puedan utilizar directamente. Fíjense que yo acá les dejo qué parámetros le tienen que pasar. Entonces yo le voy a pasar a la carpeta 1, le paso primero de quién es hijo. Fíjense que lo paso en vacío porque no es hijo de nadie. Carpeta 1 venía como la primera, entonces no tiene dependencia de nadie. Luego el texto que va a tener. Y después un icono, en este caso vacío. Luego, cuando quiero crear la carpeta 1.1, lo que le digo, bueno, perdón, la anterior me devuelve el código de este mismo, ¿sí? Cuando quiero crear la carpeta 1.1, lo que tengo que decir es, su padre, o sea, este que yo voy a crear, es hijo de, y le paso este código, ¿no? ¿Se entiende? Al pasarle este código, él va a crear la dependencia justamente abajo de este nodo carpeta 1. Entonces crea una carpeta 2. ¿Sí? Entonces tengo la carpeta 1, abajo tengo la carpeta 1.1,
Luego, repito el proceso. Esto me devuelve un nuevo código para dependencia de quién es, ¿sí? Quién va a ser padre de quién. Si quiero crear el 1, 2, fíjense que le pasó hijo de el 1, primero, porque estos dos son 1, 1, 1, 2. Bien, ahí me vuelvo a guardar esta variable de salida del 1, 2. Entonces tengo la salida del padre, la salida del 1, 1 y la salida del 1, 2. Repito lo mismo para la carpeta 2. Utilizo el add folder, capturo la variable que me devuelve el 2. Lo uso en la 2.1. ¿Sí? Capturo la clave que me devuelve el 2.1. Lo mismo para el 2.2, capturo la del 2.2. Y su padre siempre es la del 2. Entonces quedó hecha la carpetita. ¿Sí? Así quedó la 1 y ahí queda toda acá. Queda toda la 2. Bien. Hasta ahí todo lo que es carpetas. Ahora le tengo que agregar una hoja, ¿sí? Donde van las hojas. Acá es donde van a ir los registros de la LB, justamente en estas hojas. ¿Por qué entonces, para eso entonces le paso justamente la variable work area ALB? Porque yo quiero que salgan todas las líneas de datos. Bueno, entonces le paso la work area ALB, le paso de quién va a ser hijo de, ¿sí? En este caso 1, 1. Entonces va a quedar abajo del 1, 1, acá. Y en este caso, y creo una hoja debajo de los 2. Entonces le paso el 2, 2. Estos también me devuelven clave para ser hijo de, pero no las utilizo, ¿sí? Acá la puse como genérica, un next key. El addLeaf es similar. Fíjense que también usa el addNode. Y acá le pasa la work area de la LB. Entonces, esta es la work area de la LB. Fíjense que le dejé todo comentado. Datos para cargar la LB, clave para relacionarlo con la carpeta, nombre de la hoja, nombre de la hoja desplegable y nueva clave para relacionar. ¿Sí? Está todo súper escrito, bien documentado qué es cada cosa. Luego de pasar todos los nodos, de crear todas las carpetas, de pasarle todos los registros, por último tenemos que hacer un refrescar el ALB en la pantalla. Entonces, lo que hacemos es refrescarlo y él lo que va a hacer es automáticamente actualizar. Les vuelvo a mostrar cómo es el resultado. Fíjense que entonces queda la carpeta 1, 1, 2, 1, 1, 1, la hoja y la 2. Y ahora les muestro cómo es el otro caso. En este caso voy a comentar esto, comento acá y ahora ya no estoy jugando, ya estoy en la realidad. ¿Cómo es la realidad? Hay una tabla, la tabla esta se las muestro, se las dejé acá bien explicada, ¿sí? Tengo una tabla que es Z-tree y una estructura que es ZLB-tree. La tabla Z-tree, vamos a mirarla, así la entienden bien. Tiene clientes, operaciones, su estado, el tipo, la descripción, clase y cantidad. Entonces, el cliente 9001. ¿Qué operaciones tiene este cliente? La 1, la 101, la 102, la 103, la 107. ¿Sí? Ahora, el cliente número 2 tiene 3 operaciones. Eso tiene 3 estados, pero eso no importa, es un dato extra, sin problema. Ahora, esto es lo que queremos meter en carpetas, o sea, lo que voy a meter en carpetas es una carpeta con todo esto y una carpeta con todo esto. Y luego va a estar encarpetado por estado. 1 es activo y 0 es cancelado. Entonces de esa manera lo encapsulan. Cuando esto cambie de estados, va a dar automáticamente el cambio de estado en el mismo reporte ALB. ¿Sí? Porque ahora está dinámico, ya no es más hardcodeado como antes. Lo hicimos
dinámico. Acá le dejé los tipos de datos y les queda más que claro para cuando lo tengan que replicar, ¿sí? Porque hay que crearlo. Y la estructura es más que nada para el ALB. Más que nada no, es para el ALB. Es solo para eso, para el field catalog, ¿sí? Bien, fíjense, carga el ALB. Lo que hago es recorrer la tabla del Z-Tree, ¿sí? Y por cada new client, o sea, por cada nuevo cliente, utilizo la subrutina de crear carpeta y le paso en la primera vacío, ¿sí? El texto de la carpeta, esto es un texto, y el icono del cliente. Estos son los iconos. Pueden ver en el otro blog que tengo que les muestro todos los iconos que existen. Acá le paso el texto de activo y el icono. Entonces paso por la carpeta, por la primera carpeta de cliente, luego por la carpeta de activos, ¿sí? Entonces le paso la clave, obtengo la clave para el activo, la carpeta para los cancelados y obtengo la clave para los cancelados. Todo esto quedó fijo. Entonces siempre que pase para un nuevo cliente, ¿sí? Ante un nuevo cliente, se crean tres carpetas de forma automática. Carpeta cliente, debajo, ¿ven? Esta relación con esta. Debajo queda la carpeta activo. Y debajo queda la carpeta cancelado. Relacionados al mismo padre, al mismo cliente. Y como este cliente es dinámico por la tabla, esto se crea todo dinámico. Luego lo que hay que hacer es meter dentro todo lo que yo tengo de la LB adentro de estas dos carpetas, ya sea de esta o de esta, de activo o de cancelado. ¿Cómo hago eso? Bueno, se acuerdan que le dije que el estado es el que me determina si es activo o cancelado. Entonces digo, el estado 1 va para el activo. Paso los datos a la LB y utilizo la subrutina addLeaf, que era la que les mostré antes, donde yo le paso los datos de la LB. ¿Y qué le paso acá? La variable que dice activo justamente. Súper obvio, porque estoy recorriendo los activos. Yo sé que estoy recorriendo los activos por este loopad, ¿sí? Luego hago lo mismo para los cancelados. Recorro en esta tabla los clientes con 0, cancelados. Como sé que voy a recorrer los clientes con 0 cancelados, sé cuál es mi variable padre que tengo guardada. La carpeta del key del cancelado es este. ¿Ven? Acá. Eso. Entonces, acá se le asocian todas las líneas de la LB de los cancelados. Luego, pega la vuelta en el loop, termina el end.dat, hace la vuelta en el loop, y como si no hay un nuevo cliente, ¿sí? Porque recuerdan que había 4 clientes 9001, no es nuevo, entonces sigue al siguiente, porque acá ya se guardaron todos, acá recorrió todos los clientes del 9001. Entonces, cuando encuentra el 9002, hace todo este proceso de nuevo. Encontró el 9002, listo. Creo la carpeta cliente, creo la carpeta activo, creo la carpeta cancelado, asociado a este nuevo cliente. Y vuelvo a hacer. Si existe el estado 1, le hago el addLeaf. Si existe el estado 0, le hago el siguiente addLeaf para el cancelado. Utilizando estas subrutinas que yo ya les dejé acá, se simplifica muchísimo el trabajo. Realmente es entender qué quiero encapsular dentro de las carpetas y en ese lugar poner las subrutinas. Cada vez que quieran una carpeta va al add folder, cada vez que quieran una línea de la LB va al addLeaf, que es una hoja. Y listo, o sea, súper simple. Luego juegan con la disposición en el loop que ustedes tengan. Cada uno tendrá una lógica distinta en su programa, pero acá están bastante contemplados todos los casos como agregar títulos, agregar iconos, etc. Tengan en cuenta que acá adentro también está diseñado para hacer la carpeta contraído y expandido. Eso ya está hecho dentro de la subrutina esta del folder y se ahorran un montón de trabajo, ¿sí? O sea que en este caso pueden hacer copy-paste de esto y estas carpetas utilizarlos como más les convenga a ustedes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el programa, ver cómo nos queda. Fíjense que acá lo que yo estoy haciendo es
simplemente buscar los datos de la búsqueda de datos es del Z-Tree, o sea, es una simple búsqueda. Entonces, acá tengo una pantalla inicial de cliente. Pero bueno, ejecuto y me genera el reporte que estábamos diseñando. ¿Cómo es? Tengo una carpeta con un cliente, una carpeta con el otro cliente. Ahora, dentro de esas carpetas, habíamos dicho, fijo siempre va a haber una carpeta activa y una carpeta cancelada. Una carpeta activa y una carpeta cancelada. Siempre, tenga registros o no. Luego, por dentro, tengo asociado cada uno de los registros a cada uno de estos eh, estados. Si lo vamos a comparar con una tabla, para tener una idea de lo que estamos diciendo, vamos a hacer así, vamos a entrar en las opciones y vamos a mirar el contenido. Ahora que lo comparamos lo van a ver un poco mejor, fíjense. Tenemos 901, 901, hay 4. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Son el 101, el 102, el 103, el 107. Acá están. Pero ¿cómo está el 103? 0, cancelado, acá. ¿Sí? Y ahora, el 2. ¿Y cómo está? 104, 105 están en 1. Y el 106, cancelado. Y, obviamente, a la derecha, en las columnas que habíamos definido, tienen todos estos datos, estas informaciones. Adicioné también el estado acá, aunque no sería muy necesario adicionarlo ahí. Si esto lo cambiamos, y por ejemplo, actualizamos estos registros, y pasamos todo a anulado, guardo esta información. Esto es una SM30 a la tabla, ¿sí? Simplemente eso. Y lo visualizo. Ahora está todo en 0. Si yo actualizo esta tabla, actualizo el LB, fíjense que activo me quedó vacío. No puedo ingresar. Porque habíamos dicho, siempre voy a agregar estas carpetas. Y en cancelado me quedaron todos los registros. 1, 3, 4, 1, 2, 3. Entonces ahora tenemos los 4 y estos 3, todos en cancelado. Por lo tanto, si subo, tengo 5 en cancelado y 6 en cancelado del 2. Recuerden que acá estoy sumando, ¿sí? No es cantidad, es suma. Son estos 3, más en el 102 tengo un 2. Entonces estoy sumando estos, véanlo como importes o valores, peso o lo que sea. No es cantidades, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado el ALB Tree. La verdad que aplicándolo